terminó uniendo con su comercio, sí. José Gabriel Condorcanqui desarrollaba un comercio desde el Cusco hasta Puno y hasta Potosí. ¿Recuerdan? Hasta Bolivia llegaba su comercio, imagínate. Uh-huh. Esa era la fuente de su gran poder económico. Pero recuerden que también era un indígena noble. Noble, sí, era cacique. Cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. Estos tres territorios del Cusco eran zonas bajo su control. Y obviamente por su condición de cacique, este personaje tenía una educación de alto nivel. Bueno, no de alto nivel, de nivel medio, porque era educado en un colegio menor llamado San Francisco de Borja, un colegio que funcionó en el Cusco durante la época del virreinato. Hablaba, por ejemplo, español, hablaba quechua, su lengua madre, y también hablaba latín, un indígena culto. Uh-huh. Incluso pueden verlo ahí en la imagen, su vestimenta. Esta vestimenta, que aparentemente hace alusión al mundo incaico, ¿no? La túnica que lleva encima y el disco, el punchado del inti que lleva colgado de su cuello, pero debemos recordar que hay cosas mucho más importantes aquí. Miren su vestimenta, por favor. Quiero que observes, ya, sobre todo esos zapatos. Miren esas medias sobre el pantalón negro y esa camisa. Esta es una vestimenta española. Recuerden que los únicos indígenas que podían utilizar vestimenta española eran los caciques. Ese es su privilegio. Además, recuerden que él montaba a caballo y los únicos indígenas que podían montar a caballo eran los indígenas nobles, los caciques. Aquí está. Además, recuerden que siendo noble, él estaba exonerado de las cargas tributarias. Por ejemplo, él no pagaba tributo indígena. ¿Ya? Tampoco él iba a mitar. Recuerden, su trabajo no es eso, sino su trabajo es apoyar al corregidor a cobrar el tributo indígena a los indios del pueblo, los indios comunes de las reducciones, y su tarea también es de encontrar a la población indígena y guiarlos a la mita. Ahora, ustedes no sé si recuerdan, no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, qué fueron los repartos mercantiles, chicos. ¿Se acuerdan qué cosas fueron los repartos mercantiles? A ver, vamos, demuéstrame que te acuerdas. A ver. A ver, ¿qué cosas fueron los repartos mercantiles? Muy bien, Saulo, excelente. Uh-huh. Que solamente Saulo me va a contar. No creo, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Camila, excelente. Uh-huh. Muy bien, Chávez, excelente. Claro, chicos. Los repartos mercantiles eran una práctica abusiva que realizaban los corregidores y consistía en la venta de productos, en su mayoría innecesarios, pero que se le obligaba al indígena a comprar estos productos a un precio alto, un precio elevado. Esos eran los repartos mercantiles. Claro. Ahora, una consulta, chicos. Siendo él cacique, no estaba obligado a comprar esto, pero él veía cómo se explotaba a los indígenas de aquellas reducciones que pertenecían a sus cacicazgos de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. Se daba cuenta cómo esos indígenas además eran obligados a pagar el tributo indígena y eran obligados también a ir a mitar a la mina de Potosí, lo cual a él le parecía que era algo que no debería realizarse. La mita de los indios del Cusco a Potosí era algo injusto. ¿Por qué? Según él, cuando las reformas borbónicas permitieron la creación del virreinato del Río de la Plata, la zona de Potosí, la mina de Potosí, empezó a formar parte de este virreinato.
Por lo tanto, chicos, quienes deberían ir a mitar hacia la mina de Potosí deberían ser únicamente indígenas que vivan en reducciones del virreinato del Río de la Plata. Era injusto que indígenas del Cusco tengan que ir hasta la mina de Potosí, ¿no? Siendo ahora Potosí parte de otro virreinato. Entonces eso le parecía un abuso, una sobreexplotación hacia los indígenas. Recuerden que muchos no volvían tampoco. Muchos morían por el trabajo abusivo, agotador en las minas, o por la contaminación o derrumbes de minas. Profe, entonces, debido a los abusos que se incrementaron contra la población indígena, José Gabriel Condorcanqui o Túpac Amaru II se rebeló contra el gobierno español. Sí, ese fue un motivo secundario, porque el motivo principal, chicos, el motivo principal, y hay que decirlo, fue que perdió sus beneficios económicos. Recuerden que este personaje es comerciante. Y claro, siendo comerciante, recuerden, siendo comerciante, chicos, los impuestos como la alcabala y el almojarifazgo, él tenía que pagarlos. Y recuerden qué había pasado con estos impuestos. ¿Qué había pasado con estos impuestos como la alcabala y el almojarifazgo durante las reformas borbónicas? Muy bien, excelente, excelente, Camila, muy bien, Cristian, muy bien. No, Cristian, no, más bien se elevaron. Sí, Angeli, claro, muy bien, se elevaron, se incrementaron. Estos impuestos fueron incrementados, no te olvides. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante aquí. Profe, ¿qué cosa? Al ser incrementados estos impuestos, afectaron, obviamente, la economía de Tupac Amaru. Tenía que pagar más impuestos, imagínate. Y además se crearon aduanas internas. Profe, ¿cómo es esto de las aduanas internas? Significa que si él quería, por ejemplo, viajar de Cusco a Puno, en la frontera entre Cusco y Puno tenía que pagar un impuesto en las aduanas internas, una especie de peaje por el traslado de productos de un lugar a otro. Todo eso había generado perjuicios económicos a José Gabriel Condorcanqui. Debido a esto, él se va a rebelar. Él se va a rebelar porque cree injusto que los impuestos comerciales que se le cobra a él se hayan elevado. Entonces, esa es la causa principal, no te olvides. Entonces, podemos decir nosotros, chicos, podemos decir que estos impuestos fueron la causa principal de la rebelión. Ahora, ¿qué carácter tiene la rebelión? ¿Por qué se caracteriza? Hemos colocado por aquí, la rebelión es mesiánica. ¿Qué significa que sea mesiánica, chicos? Es que muchos indígenas van a identificar a José Gabriel Condorcanqui como el Incarre. No sé si te acuerdas de esto. Como el Mesías indígena, como el Salvador, ¿verdad? Sí, muchos van a creer que él es el Salvador, sobre todo cuando empiece a utilizar el nombre Túpac Amaru II. Porque recuerden, ¿quién fue Túpac Amaru primero? A ver, dígame, ¿quién fue Túpac Amaru primero? A ver. ¿Saben quién fue Túpac Amaru primero o no? Claro, fue el último inca de Vilcabamba. Fue el último inca de Vilcabamba. Y si ustedes recuerdan, uh-huh, este personaje, muchachos, murió ejecutado por orden del virrey Francisco de Toledo. Lo decapitaron, lo descuartizaron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recordarán ustedes eso? Ahora, una de las cosas, por ejemplo, que debemos de recordar, sobre todo de este personaje, uh-huh,
es que tras su muerte surgió un mito que decía que su cabeza estaba viva y que le empezaba a crecer lentamente un nuevo cuerpo. No sé si ustedes recuerdan eso. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Muy bien, excelente. Entonces, muchos asociaron a José Gabriel Condorcanqui como el Salvador, por eso es mesiánico. Ahora, multiétnica, ¿qué significa eso? Que muchos grupos sociales van a apoyar la rebelión. Tiene un apoyo, un financiamiento sobre todo de criollos. Criollos, profe, sí. Recuerden que los criollos también son comerciantes al igual que él. Así que apoyan la rebelión porque ellos creen, ¿no? Si la rebelión de José Gabriel Condorcanqui tiene éxito y logran que los impuestos comerciales como la alcabala y el almojarifazgo se reduzcan, también ganamos nosotros, pues. Profe, ¿y qué pasaba si Tupac Amaru perdía y su rebelión, él perdía y era capturado, por ejemplo? Ah, si era capturado, le dijeron, José Gabriel Condorcanqui, te vamos a financiar, te vamos a dar dinero para que compres armas, caballos y todo lo demás. Pero si tu rebelión fracasa, nunca nos delates. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Hábilmente apoyaron en secreto la rebelión de Tupac Amaru II. Ujú. Ahora, también hay un apoyo de muchos sectores indígenas. No todos, ¿ah? No vayas a creer que todos los indígenas apoyaron la rebelión de Tupac Amaru II. Habían algunos que más bien apoyaron al bando español, al gobierno español, al ejército realista, porque obviamente habían beneficios que también España les había dado. ¿Sí? Entonces, no te olvides, por eso es multiétnica. Ahora, la rebelión es también antifiscal. Profe, ¿por qué? ¿Qué significa esto de antifiscal? Antifiscal, chicos, significa, miren, que esta rebelión está en contra de qué? De impuestos. Recuerden que fiscal siempre tiene que ver con impuestos. Y sobre todo está en contra de qué impuestos. Menciónenme, ¿de qué impuestos está? A ver, ¿contra qué impuestos se oponen? Quinto real, no, 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 no. Alcabala y almojarifazgo tienen que ser únicamente impuestos comerciales, no te olvides. La rebelión también es considerada antifeudal. Profe, ¿por qué antifeudal? Porque está en contra de la explotación en las haciendas. Recuerden que hay un grupo de indígenas que son explotados en las haciendas como si fueran siervos de la gleba de la Edad Media en Historia Universal. Son los llamados yanaconas. El yanaconaje, chicos, es un sistema de servidumbre y explotación en las haciendas. Recuerden, el yanacón es como el siervo de la gleba. La hacienda es como el feudo. Y el hacendado es como el señor feudal, no te olvides. ¿Sí? Es importante tener en cuenta eso. Muy importante. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. También la rebelión es anticolonial. ¿Qué significa esto de rebelión anticolonial? Significa que él está en contra de las malas autoridades de gobierno. En este caso, las malas autoridades de gobierno serían los corregidores, pues. Claro, serían los corregidores, no te olvides. Ujú. ¿Ya? Pero él no cree que todo el gobierno español es malo. Tupac Amaru cree que el gobierno español es algo bueno. Sobre todo, él dice, él señala que es, es injusto creer que el gobierno español es malo. El rey de España es bueno, es justo.
pero las autoridades que gobiernan a favor de él, América, son injustas. Esas autoridades sí deben que ser cambiadas, deben ser removidas. Eso es lo que señala nuestro amigo. Hay que tener en cuenta entonces eso. No te vayas a olvidar. Es sumamente importante, ¿no? Conocer esa parte. Así que chicos, tengan cuidado. Sigamos. La rebelión también se caracteriza por ser antiesclavista. ¿Qué significa esto de rebelión antiesclavista? Significa que Tupac Amaru nunca, en ningún momento él estuvo a favor, por ejemplo, en ningún momento él estuvo a favor de que se mantenga la explotación y la esclavitud de los indígenas. En ningún momento. Ahora, hay algunas cosas, por ejemplo, hay algunas cosas que debemos nosotros de recordar también. ¿Cómo inicia la rebelión? ¿Tú crees que él de un momento a otro comenzó a organizar sus tropas e inició violentamente la rebelión? ¿Tú crees eso? Pues te equivocas. Lo primero que hizo José Gabriel Condorcanqui, siendo cacique, fue buscar reformas, ¿sí? Fue tratar de pedir algunos reclamos a la Real Audiencia de Lima, a la Real Audiencia de Lima. Así que veamos qué es lo que pasa en el plano diplomático, ¿no? O sea, el Cusco viaja a Lima y una vez que llega a Lima, por cierto, ¿quién estaba gobernando en ese tiempo el virreinato? Bueno, el virrey Manuel Guirior había sido destituido por el visitador Antonio de Areche. Recuerden que Antonio de Areche había venido aquí a aplicar reformas borbónicas, ¿ya? Y el virrey, el nuevo virrey que estaba llegando era Agustín de Jáuregui. Pero cuando empieza la rebelión de Túpac Amaru, todavía Jáuregui no está establecido aquí en Lima. Él está en camino al Perú. ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso. Y bueno, entonces el hombre que dirige la política española cuando él va a empezar su rebelión es el visitador Antonio de Areche. Y Areche los recibe en la Real Audiencia de Lima. Recuerden que él no puede presentar todavía sus reclamos en la audiencia del Cusco porque para ese tiempo todavía no se había creado la audiencia del Cusco, no te olvides, ¿ya? Todavía no se había creado la audiencia la audiencia del Cusco. Entonces tiene que ir a Lima por ese motivo. Ahora, ¿qué es lo primero que exige? Quiero que vean la primera imagen, chicos. La primera imagen, ¿qué representa? Quiero que me digas, ¿qué representa? Ya, no se dan cuenta. Una de las cosas que él exige, chicos, ante la Real Audiencia, le dice, quiero que se me permita, mire, obtener el cargo de Inca, que por herencia me corresponde a mí. Y si nos damos cuenta, esto no es tan descabellado que digamos, porque si ustedes observan, miren, si ustedes observan la imagen, ya, si ustedes observan la imagen, chicos, se podrán dar cuenta de que efectivamente José Gabriel Condorcanqui, por línea materna, o por línea, disculpen, paterna, desciende de quién? De los incas, ¿no? Él es tatara, nieto de quién? De Túpac Amaru I. Y tú debes saber quién era Túpac Amaru I, ¿verdad? Él era hijo de Manco Inca, ¿te acuerdas o no? Y Manco Inca era hermano de quién? De Huáscar y Atahualpa. Y Huáscar y Atahualpa eran hijos de quién? De Huayna Cápac. ¿Y Huayna Cápac de quién? De Túpac Yupanqui. Túpac Yupanqui era hijo de quién? De Pachacútec. Y Pachacútec era hijo de Huiracocha. Y Huiracocha era hijo de Yaguarhuaca. Y Yaguarhuaca era hijo de Inca Roca. E Inca Roca era cuñado de Cápac Yupanqui. Y Cápac Yupanqui era tatara nieto de Manco Cápac, el que salió del lago Titicaca a fundar el Cusco, supuestamente, según la leyenda de Manco Cápac y Mamaw. O sea que él merece o no merece tener el título de Inca.
Según él, sí. El visitador Antonio de Derecha se comienza a reír y le dice, Inca, pero si hace mucho tiempo, en el Perú ya no existen incas. ¿Cómo tú vas a pedir el título de Inca si hace más de 200 años estos ya no existen? Y es en ese momento, chicos, es en ese momento, ¿no? Donde el visitador le dice, muy bien, José Gabriel, sigue solicitando, ¿qué más pides? Y José Gabriel Condorcanqui le dice, exijo que se elimine la mita hacia la mina de Potosí para los indios del Cusco. Es injusto que indígenas del Cusco, del virreinato del Perú, tengan que ir a mitar a otro virreinato. Lo más justo es que sean indígenas del virreinato del Río de la Plata los que vayan a mitar a Potosí y no indígenas del Cusco. Además, muchos de ellos pierden la vida por los trabajos abusivos eh, en las minas. Además, quiero que los impuestos comerciales como la alcabala y el almojarifazgo, que me afectan a mí directamente en mi actividad comercial, sean reducidos. Pido que se supriman las aduanas internas que han sido creadas y que afectan también mi comercio. Solicito que se elimine los repartos mercantiles, que es una práctica abusiva que no debió ser legalizada con las reformas borbónicas, porque esto genera mayor explotación en mi pueblo indígena. Imagínate, todo esto reclama Tupac Amaru y el visitador le dice, muy bien, José Gabriel Condorcanqui, hemos anotado tus reclamos, vamos a evaluarlos, ¿no? Eso va a tomar un tiempo, regresa al Cusco, tú tranquilo, no nos llames, nosotros te llamamos. ¿Sí me entiendes, no? ¿Sí me entiendes eso, no? Significaba que no lo iban a llamar, que no iban a tomar en cuenta sus reclamos. Pero José Gabriel Condorcanqui, mientras él se encuentra, chicos, ¿no? En Lima, visita también la casa de uno de sus amigos, José Baquijano y Carrillo. Y cuando llega a visitar la casa de José Baquijano y Carrillo, ¿m? eh, te tengo que contar algo. Este personaje era algo racista, ¿sí? Y bueno, ¿no? Entre algunas de las cosas ¿m? Que caracterizaba a este personaje era que no quería tener esclavos, tenía sirvientes indígenas y a todos los vestía como si fueran españoles y los obligaba a usar peluca. Cuando José Gabriel Condorcanqui está en su casa y le está contando el por qué había llegado a Lima, y le dice, ¿no? He venido aquí a Lima a exigir el título de Inca que por herencia me pertenece. Aquí tengo las partidas de nacimiento de toda mi ascendencia familiar y me corresponde a mí ese título. Cuando escucharon los sirvientes esto, no me vas a creer lo que hicieron. Todos se terminaron arrodillando ante Tupac Amaru y le hablaban en quechua. Se quitaban la peluca, se arrodillaban y le hablaban en quechua. Entonces ahí es donde José Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru II, ¿no? Se da cuenta que si él se proclama Inca en el Cusco, podrá ganar el apoyo de una gran cantidad de indígenas. Entonces es así cuando él entiende de que por el plano diplomático no iba a conseguir nada y era mejor llevar a cabo una rebelión armada. Así que regresa al Cusco y junto a su esposa organizan la rebelión. Por cierto, ¿saben cómo se llamaba la esposa de Tupac Amaru? ¿Eh? ¿Saben o no saben? Muy bien Chávez, muy bien Bramón, muy bien Ato, muy bien Chávez Cristian. Estamos hablando de Micaela Bastidas, excelente, claro, aquí está. No han leído ahí, creen que no me he dado cuenta. Muy bien, sigamos. Ujú. Aquí tenemos el inicio de la rebelión. El 4 de noviembre de 1780 da inicio esta rebelión. Profe, ¿cómo se inicia? Con la captura del corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga. No te olvides,
con la captura del corregidor de Tinta Antonio de Arriaga. Profe, una pregunta. ¿Por qué capturaron a él? Porque él representaba el abuso, el mal gobierno español en el Cusco. Por eso, ¿no? José Gabriel Condorcanqui tiene el objetivo de capturarlo. Justo ese 4 de noviembre de 1780 se conmemoraba el cumpleaños del rey Carlos III de España, pero a la vez se celebraba el cumpleaños de un pequeño sacerdote de un pueblito llamado Yanaoca, en el Cusco. Así que se estaba aprovechando, chicos, el cumpleaños de este sacerdote, que había enviado una invitación a las autoridades más importantes, españolas, criollas e indígenas, para conmemorar no solamente su cumpleaños, sino sobre todo el cumpleaños del rey de España. ¿Ya? Recuerden que ese rey de España es Carlos III el Ilustrado. El Ilustrado. Carlos II fue el hechizado. ¿Ya? El último Habsburgo. Carlos III ya es un Borbón. Ahora, en medio de la celebración, en medio de la fiesta, le dice, ¿no? Le dice José Gabriel Condorcanqui al corregidor, su excelencia, permita que yo y mis hombres lo escoltemos hacia su región del Cusco, hacia Tinta, hacia su casa, terminada la fiesta. Y fue en ese momento donde el corregidor le dice, no, muchas gracias, cacique José Gabriel, no he traído mi escolta personal, con ellos basta y sobra para llegar a mi casa tranquilo. Pero igual se agradece su amabilidad. No había funcionado. Por una segunda vez, José Gabriel Condorcanqui le vuelve a insistir de que él está dispuesto a acompañarlo de regreso a su casa, y él por segunda vez, lo termina rechazando. Entonces, como no funcionó el plan A para poder capturarlo, entonces tenía que llevarse a cabo un plan B, es decir, esperar a que el corregidor abandone la fiesta y unos minutos detrás, ¿no? Unos minutos después de esto, detrás del corregidor saldría Tupac Amaru persiguiéndolo. Para esto, un grupo de hombres de Tupac Amaru deberían intersectar al corregidor camino a Tinta. Tinta era una provincia donde el corregidor vivía y donde él ejercía el control. Ahora, chicos, hay algo aquí asombroso, hay algo que nosotros tenemos que tener presente. Profe, ¿qué cosa? Cuando el corregidor está camino a Tinta después de salir de la fiesta, un grupo de indígenas lo intersectan y comienzan a atacar a sus hombres. Sus hombres tratan de enfrentar a los indígenas, pero son superados. El corregidor y uno de sus guardias logran escapar retrocediendo, ¿no? Retroceden y a unos metros de ese lugar, adivinen quién aparece. ¿Quién aparece por la espalda del corregidor? Estaba Tupac Amaru, montado a caballo con sus hombres. Y el corregidor se alegra y le dice, José Gabriel Condorcanqui, cacique, necesito su ayuda. Gracias a Dios está aquí. Necesito que usted me apoye. Hay unos indígenas que han atacado a mis hombres. Por favor, apóyeme. Está muy cerca de aquí. Y el José Gabriel Condorcanqui le responde, esos indígenas que te han atacado son mis hombres. Y el corregidor le dice, ¿acaso usted, cacique, se está atreviendo a sublevarse contra su autoridad superior? Y José Gabriel Condorcanqui le dice, ¿ves esto? Es una carta escrita por el rey Carlos III, donde su majestad me pide que capture a su persona porque es una mala autoridad de gobierno, porque lo único que ha hecho es abusar al pueblo indígena, que es son súbditos del rey de España.
Así que pido que usted se someta pacíficamente a esta captura. Y el corregidor le dice, es mentira, y trata de huir, escapa en unas zonas pedregosas del lugar, ya oscuro. Justo una mujer que lavaba ropa cerca del lugar le avisa a los hombres de Tupac Amaru dónde se ha escondido el corregidor, y es así como dan con él, comienzan a atacarlo, lo terminan enlazando, y mientras le cae pedradas lanzadas por onda de las tropas indígenas de Tupac Amaru. Una vez que se produce esto, chicos, Tupac Amaru lleva al corregidor hasta Tungazuca, parte de sus dominios, y cuando el corregidor se despierta, ¿sí? Cuando se despierta, se da cuenta de que algunos sacerdotes están cerca de él tratando de curar sus heridas, y le preguntan, ¿no? ¿Quién ha ordenado mi captura? Y ellos responden, ha sido el rey de España. José Gabriel Condorcanqui nos dice eso. Él no puede creerlo. Y si quieres saber lo que pasa después de esto, no te pierdas que en 10 minutos continuamos con esta rebelión. ¿Sí? Entonces, chicos, los espero en 10 minutos. Uh-huh. Traten de no demorarse, por favor, a la hora de conectarse, ¿sí?